de la, eh, de la presencia de Dios, ¿no? De la presencia continua. Ella hablaba sobre dos características. Una de ellas era la presencia esporádica, o sea, intermitente, y la presencia continua, constante, ¿no? Y la pregunta que ella nos hacía era, ¿tu vida con Dios cómo es? ¿Constante, es continua o es esporádica? Es una muy buena pregunta. Y más o menos esa línea yo quiero reflexionar un poquito en estos minutos que nos quedan. Así que yo quiero que vayamos a Juan, capítulo 14, versículo 1. Juan, capítulo 14, versículo 1. Y voy a pedir si alguien de allá eh, lo puede leer. La verdad es que es muy cortito, ¿no? El 14.1. Así que lean dos, el 1 y el 2 para que no sea tan cortito. Ok, ¿de dónde salen estas palabras de Jesús? ¿Por qué Jesús está diciendo lo que está diciendo? Jesús está diciendo lo que está diciendo porque hay una preocupación tremenda dentro del pueblo. La preocupación que los discípulos principalmente tienen es que Jesucristo está anunciando su partida. Él se va. Esta es probablemente la última noche antes de que Jesucristo sea crucificado. Entre el capítulo 13 y el capítulo 17 de Juan, nosotros vamos a encontrar varios discursos y varios eventos realizados esa última noche, o sea, desde el lavado de pie, la profecía contra Pedro, no es contra, pero de lo que Pedro va a hacer, la declaración hacia Judas, ya, o sea, ya anda y hace lo que tenéis que hacer, o sea, ya está Satanás esperándote para que me entregues, entre otras cosas. Pero el énfasis de esta noche es precisamente entregarle las últimas herramientas a los discípulos, ¿no? Entregarles esas herramientas necesarias. Aunque también en este discurso Jesús les va a decir ya que hay cosas que todavía no pueden sobrellevar. Hay cosas que todavía no pueden entender, pero cuando venga el Espíritu Santo, más adelante, ellos van a entender. De hecho, hay una conversación ahí de Judas, no el que entregó a Jesús, sino que de Judas el otro, el bueno, ¿no? Con respecto a esta expresión padre e hijo, que yo creo que todos nosotros también tenemos. Tenemos esta duda de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno. Y no queremos dudar, porque los tres son uno, creemos en un solo Dios. Pero a la vez también sabemos que son tres y uno. No creemos en muchos dioses. Sin embargo, somos trinitarios, ¿o no? ¿Cierto que sí? No somos unitarios. Sin embargo, tenemos la cabeza un enredo más o menos cuando tratamos de explicarlo. En 30 años de vida cristiana, para mí explicarlo es complejo. Lo entiendo, lo sé, tengo una convicción. Y yo tengo una familia, ¿no? Que son unitarios y son muy amados, muy queridos, tienen una pasión por Jesús que me bendice mucho eso, como ellos son, ¿no? Y cuando trato de explicar, la verdad es que no sé cómo explicarlo. Y también surge en este discurso esa duda, ¿no?
Sin embargo, no vamos a hablar de eso, lo vamos a dejar para otra oportunidad. Esto tiene más que ver, ¿cierto?, con la presencia de Dios. Tiene que ver con la presencia de Jesús. Y yo quiero que veamos, ¿cierto?, que en primer lugar hay una turbación en el corazón de los discípulos. La turbación es la alteración del curso normal de las cosas. Turbarse es el impacto que una persona tiene repito, es el impacto que una persona tiene o recibe que altera el curso de sus pensamientos, que altera el curso de sus pensamientos. Esta alteración puede venir por múltiples factores. En el caso de los discípulos, es porque está habiendo un cambio radical. Ellos saben que este cambio va a alterar la aparente normalidad que ellos llevaban. La normalidad de tener a Jesús con ellos presencialmente. La normalidad, cierto, de tener la provisión a través de Jesús. El ministerio les proveía a ellos. Aunque yo creo que Pedro también tenía sus saliditas al mar de vez en cuando, ¿no? Me imagino. Aunque el énfasis de Jesús y el llamado para Pedro era ser pescador de hombres. No sabemos si sabemos que había una bolsita, y aquí también en este discurso aparece Judas metía la mano en la lata, ese es tema de otra predicación. Sin embargo, aquí hay una turbación porque Jesús está anunciando su partida. Jesús está hablando sobre la importancia de permanecer en él, en el capítulo anterior, pero él no va a estar. ¿Cómo se puede permanecer sin que él no esté? ¿Ya? ¿Cómo recibir los nuevos cambios? ¿Cómo recibir lo nuevo que Dios va a hacer en los discípulos? Aún cierto, con Jesús no estando, pero estando. Y esta es la confusión que ellos tienen. Por eso el llamado de Jesucristo para los discípulos es que crean. Creer es uno de los móviles fundamentales para recibir lo nuevo del Señor. La ausencia produce dolor. Hay miedo. Hay miedo a causa de la crucifixión. El ambiente está oscurecido. El reino de tinieblas ha avanzado aquella noche. De hecho, en algún momento, Jesús le va a decir a los discípulos que esta es la hora de la potestad de las tinieblas. Pero parece que todo es un plan, ¿no? Parece que todo está diseñado, está hecho así. O sea, la oscuridad te da miedo, las tinieblas te dan miedo, la opresión te da miedo, los ataques te dan miedo. Pero para Jesús no. Jesús va caminando hacia el destino que Dios le ha dado. Va yendo hacia la cruz. De hecho, hay un momento en su humanidad, quita de mí esta copa, que se ve más adelante en la historia. Sin embargo, cierto, él no ve como un impedimento la opresión de las tinieblas a hacer aquello que Dios le ha pedido que haga. Repito, Jesús no ve como un impedimento la opresión de las tinieblas
para hacer aquello que Dios le ha pedido. Juan 14:3. ¿Quién puede leer ahí el versículo 3? Quizás alguien de acá. Uh-huh. Entonces, cierto, Jesús está queriéndolos animar. Está queriendo, cierto, contenerlos emocionalmente. Están turbados, tienen miedo, hay inseguridad, no saben para dónde va la micro, dicen en Chile. Y en ese punto, lo único que queda es la fe. La fe en las palabras que Dios habla. Y aquí hay como un juego de palabras que inspiran a la confianza. O sea, Jesús se va a preparar morada. Y dice, si yo me voy, es porque voy a preparar un lugar. Pero voy a venir otra vez. ¿Ya? Voy a venir otra vez y los voy a tomar. Con el único objetivo para que donde voy, ¿ya? O donde yo estoy, vosotros también estéis. Y uno inmediatamente se proyecta hacia la eternidad. Él va a preparar lugar, ¿no? Y hay una vieja canción pentecostal, Cristo fue a preparar una morada, ¿no? ¿Ya? Para que nosotros estemos allá. Y esa morada, ¿cierto? Esa morada celestial nos da expectativas de eternidad. Sin embargo, ese donde yo estoy, vosotros también estéis, y vengo a vosotros, no tiene solo una connotación eterna con relación a su segunda venida, cuando crucemos el velo o a la resurrección de los muertos, sino que también tiene una connotación de convivencia entre el creyente, el que tiene fe, y Jesucristo. Y eso es lo que va a explicarles más adelante a los discípulos. O sea, ok, sabemos que vas a venir, le dice María, le va a decir Marta, va en la resurrección de los muertos, vamos a resucitar. Allí en Juan capítulo 11. ¿Cierto? Ah, vas a venir. No, no, yo estoy aquí para resucitar a Lázaro. Y uno se queda confundido, ¿no? Que a veces las cosas que Dios dice pareciera que las está diciendo para algo más general o algo más lejano. Pero muchas de las cosas que Dios nos dice es para un tiempo presente. Estoy, pero no estoy. Viene lo nuevo, pero tienen que continuar. Viene algo distinto, pero tienen que seguir adelante. Y uno dice, pero ¿y cómo es la cosa? Entonces quiero que veamos aquí en el capítulo 14, versículo 18 y 19. Juan capítulo 14, versículo 18 y 19. Si me dan unos minutitos más, puedo tomar unos minutos más porque comenzamos como 10 minutos tarde, ¿no? ¿Sí? 14, 18 y 19. Si alguien de allá de la chacra puede leerlo. Ahí viene una representante. Wow, ¿no? Aquí hay un elemento interesante, ¿no? Yo me voy, pero vuelvo. Ahora, el mundo no me va a ver, pero ustedes sí me van a ver. Y esto es como lo clave dentro de nuestra relación íntima con el Señor. ¿Qué es lo que implica la necesidad de una vida permanente con Dios? Las implicaciones tienen que ver con dos realidades. La realidad del mundo
que es real, que tiene que ver, cierto, con el orden de las cosas humanas, donde nos desarrollamos, crecemos, aprendemos. Hay cosas muy valorables, educativas, pero hay una segunda realidad, que es la realidad espiritual. Que la primera realidad, aunque puede ser muy buena, no tiene mucho valor cuando nosotros descartamos la realidad espiritual. Ahora bien, el texto bíblico dice claramente que el mundo no va a ver a Jesús. Y el temor, la inseguridad que hay en esto, es que si nosotros perdemos nuestra continuidad de la presencia de Dios, podemos caer en ver la realidad y no ver a Dios. ¿Cierto? Y ver la realidad del mundo y no ver a Jesucristo. Entonces, en pocas palabras, Jesús les quiere enseñar a los discípulos: no se preocupen, no se turben, no tengan miedo. Yo me voy, pero vuelvo. Voy a preparar morada, una connotación eterna. Pero tranquilos, yo estoy con ustedes. No los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar solos. No los voy a dejar a mitad de camino. ¿No? Fíjate que el progreso intermitente del creyente es un grave peligro. ¿Qué significa el progreso intermitente o termitente? Bueno, el proyecto pausado de la presencia de Dios en la vida de la persona genera problemas. ¿Ya? En la naturaleza humana, como estamos acostumbrados a mirar la primera realidad, tenemos la tendencia a perder de vista la percepción de la realidad continua del Señor. Cuando hay una vida que no es continua, ya es intermitente, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Se prende y se apaga? ¿No? Cuando es intermitente, nosotros tenemos destellos, solo destellos. Una persona emocional, por ejemplo, pretende y tiene la confianza en Dios cuando siente a Dios. Una persona intelectual, por ejemplo, tiene confianza cuando tiene un pensamiento de Dios y se siente muy bien, o sentimentalmente o intelectualmente. O las personas que les gustan ver milagros se sienten bien porque Dios se ha manifestado en su vida. Pero esa presencia es intermitente, no es continua. Y eso es un peligro terrible. Entonces, cuando hablamos de permanencia, de eso que leíamos el día de ayer, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, yo los he escogido para que estén conmigo, es continuo. No tiene nada que ver con sentimientos, no tiene nada que ver con pensamientos, no tiene que ver con lo que nosotros pensamos o sentimos, no tiene que ver con nuestra alma, tiene que ver con una realidad que es espiritual y que los discípulos todavía no entienden en profundidad, pero la van a entender cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. La van a entender, ¿cierto?, a partir del libro de Hechos, a partir de la resurrección, que es una convicción interna, no es mental. Es algo interno, alguien le llamó intuición. Y que alinea tu mundo interior con la palabra del Señor. Y esto no es misticismo,
Esto no es emoción. Todos nosotros estamos convertidos. Todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y todos nosotros tenemos que viajar, navegar en esta vida constantemente en ese espíritu, no en nuestra mente. Nuestra mente no es espíritu. Nuestros sentimientos no son espíritu. Cuando alguien dice yo pienso o se te viene un pasaje a la mente, no necesariamente es Dios quien te habla. Y en eso, Claudia, hay que tener mucho cuidado. Porque hay personas que buscan palabras para tomar decisiones. Y recordemos que Satanás es un experto en traer palabras. La presencia continua del Señor nos ayuda a entender que hay carácter, que Él forma el carácter, que el tema del perdón, que el tema de la obediencia, que el tema cierto de la fe es algo continuo, no es intermitente. Yo no espero una palabra de Dios para amar o no amar, para perdonar o no perdonar. Yo no espero una palabra de Dios. Una persona con una realidad continua de Dios no espera esas cosas, porque es parte de su esencia interna, es parte de querer agradar a Dios. No está esperando un pensamiento, no está esperando un sentimiento. No es cuando tiene lucha, va a la Biblia a buscar una palabra para confirmar la decisión que tiene que tomar. Eso lo hacemos nosotros cuando recién nos convertimos, cuando somos nuevitos. Por eso es tan importante lo que Rocío nos está enseñando. Y un último pasaje, y con esto termino, ahí mismo, capítulo 14, Juan, capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Wow! Este pasaje me apasiona, me gusta, ¿no? Entonces la fe es tan, pero tan importante, ¿ya? Porque el ser interno se llena de la realidad de Dios. No es misticismo, es realidad espiritual. No es sentimiento, no es intelectualismo. Y no hay conflicto con pensar si es trino, si es uno, si es cuatro, si es 20. No te preocupa. Ya no te preocupa si estás en la iglesia verdadera o no estás en la iglesia verdadera. Ya no te preocupa si estás en el lugar correcto o no estás en el lugar correcto. Cuando tienes esa presencia continua, el Padre y el Hijo vienen a ti, te recuerdan todas las cosas, te dan continuidad al camino que Él te ha trazado, que Él te ha dado. ¿Por qué las personas cambian de opinión? Un día, un amigo me estaba enseñando a manejar. Mientras yo iba manejando, él me iba hablando sobre el llamado que Dios le había dado a hacer la escuela de estudios bíblicos en aquel tiempo. Y él me mira y después lo hizo públicamente y dijo, de aquí nadie me va a sacar. Dios me trajo y nadie me va a sacar. Cuando él dijo eso, ya la gente lo vio, lo dijo con tanta convicción, porque él sí tenía una convicción mental, él había luchado para estar ahí. Curiosamente, 2 semanas después se enfermó. Se enfermó. Le dio una hemorroide, lo voy a decir calladito. Y en la escuela de estudios bíblicos, una de las cosas para poder funcionar bien, tienes que estar sentado. Tienes que disciplinar tu trasero a la silla. Y dijo, de aquí nadie me saca. 3 semanas después, él estaba saliendo.
¿Y cuántas historias aquellos que llevamos años en el ministerio? Conversaciones, reuniones. Yo voy a tomar esto porque Dios me habló. Y al poco tiempo, las circunstancias, la guerra, el conflicto, la opresión, le lleva a buscar nueva dirección, nueva palabra. Y en este contexto, Jesús, y con esto finalizo, quiere afirmar el carácter, el pensamiento continuo, el llamado, la visión. Vienen cosas nuevas, pero hay cosas que no cambian. Y el único que te puede dar esta convicción es la realidad de Dios en tu propia vida. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es aquella realidad interna que no se apoya en hechos puntuales. Por ejemplo, yo prefiero a alguien que tenga un llamado misionero a que alguien tenga un llamado específico a un país. Porque si no le aparece muchas veces la vocación a ese país, si no le funciona, la persona se frustra y pierde la vocación misionera. Es personal, ¿no? Porque a veces se pone en juego el orgullo, ¿no? Ahí asoma el orgullo. Pero eso lo determina Dios y el mundo interior de la persona. Entonces, un ingrediente importantísimo de la continuidad de Dios en nuestra vida, que Él estaría con nosotros todos los días, es que Él está ahí, dentro de nosotros, para enseñarnos, para llevarnos a toda verdad, no una verdad esporádica, no una verdad mental, sino que una verdad, como dirían ya a los que les gusta la ciencia ficción, una realidad continua en el espacio y tiempo. ¿Amén? ¿Se dio para entender? Buenísimo. Ya, a largo plazo, a largo plazo, a largo plazo. ¿Amén? Señor, queremos darte muchas gracias por el privilegio, el honor de poder servirte. Queremos agradecerte, Señor, por tus palabras de que no nos vas a dejar huérfanos. No nos dejarás solo en el proceso. Señor, aún en medio de la opresión, en medio de las tinieblas, en medio de los ataques, en medio de las luchas nocturnas, en medio de la inseguridad emocional, de la guerra mental. Señor, no ponemos nuestra confianza ni en nuestras emociones, ni en nuestros pensamientos, sino, Señor, en nuestra vida íntima contigo. Te agradecemos, Señor, y creemos que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú estás aquí y te adoramos, Señor, y oro que este mensaje, Señor, pueda avivar el fuego interior, el don de Dios, la gracia de Dios, Señor, para seguir adelante. Y aunque sea la cruz, como tú lo hiciste, Señor, ir hacia la conquista del supremo llamamiento que tú nos has dado. Bendecimos este día en el nombre de Jesús. Amén y amén.